Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Hoy preparé una sopa de elote buenísima, muy sencilla y vean qué rica se ve. Yo la voy a acompañar con crema, con aguacate, le puse un poquito extra de cilantro y ya está lista para empezar a comer. Pues recuerden quedarse a ver el video para que vean qué sensacional está esta receta. Y también recomendarles que se inscriban a mi canal, El Sazón de Silvia, que lo compartan con sus amigos y deditos arriba. Y comenzamos con los ingredientes. Son todos los ingredientes. Recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del video van a encontrar la lista para preparar esta riquísima sopa de elote. Pues ahora sí, manos a la obra. Vamos a comenzar a rebanar los elotes. Yo aquí ya le aventajé, ya tengo unos cuantos y me falta este. Nada más para que vieran cómo le hacemos. Para las que se están enseñando a cocinar, yo pienso que este paso es muy importante. Los elotes ya están rebanados. Ahora los vamos a agregar a las 3 o 4 tazas de agua que tengan ya listas para poner a hervir los elotes. Los vamos a dejar aproximadamente de 15 a 20 minutos y después los vamos a seguir cociendo con los otros ingredientes. Nada más le voy a poner media cucharadita de sal, porque recuerden que tenemos consomé de pollo o caldo de pollo y ya tiene sal. Mientras los granos de elote están listos, vamos a aventajarle a partir nuestros vegetales. Voy a empezar con las calabazas, vamos a retirarle las orillas y las vamos a partir en cuadros pequeños. Las verduras ya están partidas en cuadros pequeños. Ahora los chiles les vamos a quitar el cabo y los vamos a picar para que no se nos vayan a reventar a la hora de estarlos guisando. Aparte que nada más quiero que tenga un toquecito de sabor de chile serrano y que no vaya a quedar picosa. Bueno, ya estamos con todo listo. Ahora sí nos vamos a preparar la salsa de la sopa de elote. Para empezar a preparar el caldillo de la sopa de elote, me faltó decirles un pequeño ingrediente, el aceite. Realmente vamos a ocupar como una cucharada sopera nada más, es un chorrito. Y ahí en ese aceite vamos a empezar a sofreír la cebolla. Vamos a darle unas vueltecitas aquí para agregar enseguida el diente de ajo finamente picado. Los granos de elote ya les falta cosita de nada para que casi estén listos. Se van a terminar de cocer ya que agreguemos aquí la calabaza con todos el resto de los ingredientes. Ya que dejamos un momentito la cebolla, ya empieza a soltar ese aroma, vamos a agregarle el diente de ajo. Igual le vamos a dar nada más unas vueltecitas que no se nos vaya a quemar y agregamos el jitomate. Con eso es suficiente. Ya empieza a oler también el diente de ajo y agregamos el jitomate. En este momento, como pueden ver, el jitomate ya se está cociendo. Va a quedar, no se van a ver los trozos tan grandes de jitomate. Esta sopa mi mamá la hacía, su mamá se la enseñó, vivían en un ranchito, no había luz y las sopas las hacían así con todo el jitomate, el ajo, la cebolla, lo que lleva una sopa solamente picada. Entonces es una sopa del campo, deliciosa, nutritiva, económica y pues qué más les puedo decir, y con muy buenos recuerdos. Vamos a dejar el jitomate y los chiles aquí otro momentito para que los jitomates se suavicen más y le vamos a agregar enseguida el consomé de pollo. Ahora sí vamos a agregar
el caldo de pollo o el consomé, lo que hayan elegido. Y les quería comentar algo. Mi mamá nos platicaba que en esta temporada se iban al campo a cortar elotes, sus papás sembraban y también se traían sus calabacitas tiernas y este platillo se los preparaba su mamá. Me imagino que ha de haber sido una época pues pesada, pero al mismo tiempo hermosa, porque convivían más toda la familia y también a trabajar, porque sí trabajaban mucho. Bueno, vamos a dejar esto hirviendo junto con las calabacitas que ya están partidas y que vean, se ven muy tiernas, porque yo creo que es de las mejores temporadas para unos elotes sabrosos y las calabazas. A los granos de elote ya les voy a apagar, les voy a quitar nada más un poco del agua de la cocción y también le voy a dejar otra poca para que también lleve ese sabor más intenso a elote. Cuando empiece a hervir vamos a agregarle los granos de elote. Como pueden ver, le dejé un poco del agua de la cocción para que le dé mucho sabor. Vamos a dejar el elote con la calabaza hasta que quede la calabacita más o menos como nos guste de la cocción. Blandita o que quede un poco crujiente. Y aquí la vamos a dejar. Máximo unos 8 minutos. Después de que ya estuvo hirviendo las calabazas y el elote durante 5 minutos, ahora vamos a agregarle el cilantro perfectamente lavado y desinfectado. Yo le voy a poner así el manojito de cilantro, pero también lo pueden agregar picado. Lo dejamos ahí para que suelte su sabor unos 2 minutitos y esta sopa queda lista. Ahora sí, vamos a probarla, a disfrutar esta sopa. A ver. Riquísima que quedó. Los ingredientes que necesitamos para la sopa de elote son 5 elotes, 2 calabacitas, un trocito de cebolla, 2 chiles serranos o jalapeños del que tengan en casa, unas ramitas de cilantro, 3 jitomates, un diente de ajo picado, sal al gusto, caldo de pollo o consomé, lo que también tengan en casa, y opcional podemos agregarle aguacate y crema para acompañar la sopa. Además ocupamos agua suficiente para cocer los granos de elote. Son todos los ingredientes. Recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del video van a encontrar la lista para preparar esta riquísima sopa de elote. Pues ahora sí, manos a la obra.